Hola, bienvenidos a Trading Flow, tu portal web de trading con order flow y la profundidad del mercado. Hoy vamos a aprender un poco más acerca del mercado de derivados, cuál es su relación de dependencia con el mercado de contado y por qué el precio de un derivado depende de un activo subyacente. Para entenderlo un poco mejor, remontémonos a la historia, al origen de los derivados y por qué cotizan como un mercado aparte. Los derivados son el instrumento financiero más antiguo del cual se tiene registro. En la antigua Grecia, Tales de Mileto, quien tenía conocimientos sobre climatología, se enriqueció mediante el uso de uno de estos productos. Hizo una previsión acertada sobre la evolución de la cosecha de la aceituna, comprando la opción de comprar la cosecha en caso de que el precio aumentara, pactando un precio en el presente mucho menor que el precio que la cotización tendría en el futuro. También existen referencias sobre la utilización de este tipo de contratos a plazo durante la Edad Media, entre agricultores y comerciantes. El primer mercado de futuros, tal y como lo conocemos hoy día, se realizó en Osaka en el siglo XVII, donde existía un mercado organizado sobre el arroz. En los Estados Unidos, las operaciones de futuros comienzan a mediados del siglo XIX. Comienza con el establecimiento de los mercados centrales de grano, donde agricultores podían vender sus productos bien para entrega inmediata en el mercado de contado o en el mercado a plazo, es decir, en el mercado de futuros. Estos contratos se conocían como forwards, eran un acuerdo privado entre compradores y vendedores y se convirtieron en los precursores de los contratos de futuros, los cuales se negocian hoy día mediante un esquema de mercado bursátil. Tanto los contratos a plazo forward como los contratos de futuros son acuerdos legales de compra o venta de un activo en una fecha específica. Mientras que los forwards se negocian directamente entre el comprador y el vendedor, y los términos del acuerdo pueden variar de un contrato a otro, un contrato de futuros es facilitado a través de un mercado de futuros que está estandarizado. Es estandarizado tanto para parte como para contraparte. La única variable remonta en el precio, el cual se descubrirá a través de un proceso similar al mecanismo de subasta que ocurre en el piso de la bolsa a través del Chicago Mercantile Exchange Globex, que es la plataforma electrónica de la bolsa de futuros. Existen distintos tipos de derivados, entre ellos podemos mencionar de forma muy breve los forwards, quienes consisten en un contrato entre comprador y vendedor quienes están de acuerdo con un precio en el futuro para liquidar una posición o una transacción en el futuro. Los contratos de futuros funcionan similar a los contratos de forward, con la diferencia de que existe un organismo intermediante o intermediador entre las dos partes que se encarga de cobrar una garantía tanto para el comprador o para el vendedor, obligándolos a cumplir con el acuerdo existente. Existen otros tipos de derivados, como las opciones financieras, los warrants y los swaps. Todos tienen características diferentes. Son utilizados ampliamente como mecanismos de cobertura. Para entrar en detalle sobre ellos, les recomiendo investigar un poco más acerca de cada uno de ellos debido a que tienen características distintas, sin embargo todos tienen una característica similar, incluyendo los forward y los futuros. Todos deben su precio a un activo principal o subyacente, que es un activo el cual cotiza en un mercado de contado y recaen todas las órdenes que son objeto de la adquisición real o teórica en la liquidación del instrumento derivado. Es decir, en el activo principal o subyacente, todas las ejecuciones son realizadas por compradores y vendedores y el movimiento del precio es una consecuencia de esa interacción. En el mercado de derivados, el precio es una consecuencia del movimiento del activo principal. Como puede observar en este gráfico a la derecha, vemos la cotización del petróleo crudo proveniente de un instrumento tipo CFD que también es un derivado, pero que cotiza en un mercado de contado. A la izquierda observamos la cotización del futuro del crudo, quien es un derivado del activo que observamos a la derecha, es decir, debe su precio a un activo que cotiza en un mercado de contado. Si observan la forma del gráfico, ambos son similares. Esto es debido a que el derivado replica el movimiento del precio del subyacente. Sin embargo, en el mercado donde cotiza el subyacente, la información no es transparente ni es filtrada por un solo sistema de flujo de información o servidor, de modo que la profundidad contenida en ese mercado es imposible de ver. ¿Quiénes operan con derivados? Es muy importante saber quiénes son las personas que están operando dentro del mercado mientras nosotros operamos, y esto es debido a que son
una parte de ellos, grandes participantes, quienes causan el movimiento del precio y también quienes garantizan que la armonía entre el subyacente y el principal ocurrirá para cumplir las reglas del mercado. Dentro del mercado de derivados cotizan o comercian operadores como coberturistas o hedgers, que toman posiciones en la materia prima subyacente y utilizan los futuros para reducir o limitar el riesgo asociado con un movimiento adverso al precio de sus posiciones en el mercado de contado. Los operadores individuales, que son especuladores, tradicionalmente son operadores que han deseado expresar su opinión sobre ganar o perder una posición o sacar una ventaja financiera sobre sus posiciones dentro de un mercado particular. Administradores de carteras, que son inversionistas responsables de invertir o de proteger activos de un fondo de inversión. Firmas de operaciones propietarias, conocidas también como firmas prop, que obtienen sus beneficios directamente de la cantidad de sus operadores en el mercado. Los hedge funds, que son carteras de inversiones administradas, que emplean una inversión avanzada para maximizar su rentabilidad. Y los creadores de mercados, que son empresas que abren operaciones que han acordado contractualmente para proporcionar liquidez a los mercados. El precio del activo principal versus el precio del derivado están íntimamente conectados y dentro de sus movimientos y su relación dejan una pista, y dentro de esa pista está la clave. El volumen es la clave. El precio del principal será dictado por las órdenes que lancen al mercado todos los participantes, causando el movimiento del precio. El precio reaccionará, nos suministrará información sobre su historia de movimiento. Los brokers suministran datos, sin embargo carecen de profundidad y por ende calidad de información sobre el volumen. En consecuencia del movimiento del precio del principal, los market makers, que mantienen la naturaleza especulativa y de cobertura del instrumento, colocan órdenes en sentido del movimiento del precio para mantener el mecanismo de subasta por el cual el mercado de derivados debe su cotización al instrumento principal. El volumen es la pista ineludible que dejan los grandes participantes en su labor de crear el mercado. Se preguntarán entonces cómo utilizo la información disponible en el mercado de derivados para obtener posiciones y ventajas en el mercado de contado. Para ello debemos entender que la bolsa es un mecanismo de interacción o de intermediación regulado. Dentro de ella toda la información ha sido auditada y es vigilada por las instituciones que se encargan de hacerlo. Se preguntarán entonces cómo podemos sacar beneficios de la información contenida en el mercado de derivados para lanzar órdenes en el mercado de contado. Para esto debemos entender que la bolsa es un mecanismo de intermediación que tiene reglas fijas, las cuales obligan a los brokers a compartir información acerca de la profundidad del mercado. Por ende, el volumen dentro de un mercado centralizado siempre será el volumen de fiat, el volumen de calidad. Obtenemos entonces dentro de una cuenta del mercado de derivados correspondiente a un activo derivado. En este caso, como podemos observar en la imagen, estamos viendo la cotización del futuro del euro correlacionado al par euro-dólar. Si observan con atención, la forma del gráfico es muy similar. Estamos analizando un time frame similar. Este es un gráfico de una hora y en el mercado spot estamos observando un gráfico de una hora. El movimiento del precio guarda relación. Cuando el mercado spot mueve el precio en un sentido, los market makers y grandes participantes que cotizan dentro del mercado de derivados dejarán una huella de volumen que seguirá al movimiento del precio del activo que cotiza en el mercado principal. Esto nos permite a los traders comunes tomar información perteneciente al mercado de derivados, leyendo las pistas que deja el volumen para aprovecharnos de ellas y lanzar órdenes dentro del mercado spot, en donde podemos apalancarnos y obtener beneficios de la apertura de cuentas con menor cantidad de dinero. Espero que esto haya sido de mucha utilidad. Espero que nos visiten en www.tradingflow507.com. No olvides darte de alta en el blog. Te esperamos en nuestro próximo webinar. Un abrazo.